Esta frase, que suena súper fuerte, la verdad, resume perfectamente 150 años de historia. Una historia de cómo una flor, aparentemente inofensiva y hermosa, terminó provocando un desastre a nivel mundial por culpa de nuestras buenas intenciones. Y la protagonista de esta historia es esta planta, el jacinto de agua. Es una planta preciosa, la verdad, pero su historia es casi una tragedia. Y lo más irónico es que todo nació de la admiración que le teníamos. Bien, empecemos por el principio. Para entender bien el problema, primero hay que conocer a la planta en su casa, en su hábitat natural, donde no es ningún monstruo, sino una pieza más de un ecosistema que funciona. Ok, su nombre científico es Eichhornia crassipes, pero la conocemos como jacinto de agua. Y el dato clave aquí es de dónde viene, la cuenca del Amazonas. Esto es fundamental, porque todo el lío empieza justo cuando esta planta sale de su lugar de origen. Y esta comparación lo deja clarísimo. En el Amazonas, la planta vive en un equilibrio perfecto. Tiene sus depredadores naturales, como insectos y peces, que la mantienen a raya. Incluso es un recurso útil para la zona. Pero ¿qué pasa cuando la sacamos de ahí? La ponemos en un lugar sin enemigos, en un vacío ecológico, y ahí es cuando se transforma en este monstruo invasor. O sea, el problema no es la planta, es que la dejamos sin sus frenos naturales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que esta planta llegó a todas partes del mundo? Bueno, la respuesta es sorprendente. La llevamos nosotros mismos. Y lo hicimos pensando que hacíamos algo bueno. Es que la gente la veía y se enamoraba. Su flor morada, su forma de flotar, era la planta ornamental perfecta. Así que durante la época colonial se empezó a distribuir por todo el mundo. Jardines botánicos, funcionarios, hasta la realeza. Todos pensaban que estaban compartiendo un regalo exótico de la naturaleza. Y la cosa se descontroló rapidísimo. A finales del siglo XIX era un adorno de lujo. Para principios del XX ya estaba dando problemas en el Nilo, a mitad de siglo era una plaga mundial, y para los años 90 ya estábamos hablando de una de las peores crisis ecológicas en el lago Victoria. Pasó de ser un tesoro a ser un terror en menos de 100 años. Ahora veamos el verdadero impacto, las consecuencias devastadoras que tuvo esta invasión en algunos de los lugares más vulnerables del planeta. Y aquí hay algo bien interesante. Nuestro propio progreso fue el que le preparó el terreno al desastre. La construcción de presas, como la de Asuán en el Nilo, hizo que el agua corriera más lento. Esto, que se veía como un símbolo de modernidad, lo que hizo en realidad fue eliminar los controles naturales del ecosistema. Sin darnos cuenta, creamos el paraíso perfecto para el jacinto de agua. El golpe económico fue catastrófico. Este gráfico del lago Victoria habla por sí solo. En algunas zonas, la pesca, que era el sustento de millones de personas, simplemente se desplomó. Hablamos de hasta un 90% menos. Imagínense, el lago que te daba de comer, de repente se convirtió en una alfombra de plantas en descomposición. Y claro, los problemas no pararon ahí. No era solo la pesca. Los puertos se bloquearon, las tuberías de agua se taparon, el oxígeno en el agua desapareció y los peces morían masivamente. Y para colmo, esas alfombras de jacintos se convirtieron en el nido ideal para los mosquitos que transmiten la malaria. Llegaron a ser tan grandes y densas que hasta destruían puentes. Y como casi siempre pasa, el peso de esta catástrofe no se repartió por igual. En lugares como el sudeste asiático, la carga de lidiar con la planta y todo el desastre que causaba recayó sobre la gente más pobre, la que dependía directamente de esos ríos y lagos para sobrevivir. Ante una crisis de este tamaño, obviamente hubo que reaccionar, pero la forma en que se luchó contra esta marea verde fue evolucionando con el tiempo. Al principio, la solución fue la fuerza bruta, sacar las plantas a mano o con máquinas, carísimo y, la verdad, una solución temporal. Luego se pasó a los químicos, a los herbicidas, que fue peor el remedio que la enfermedad, contaminaron el agua y dañaron a otras especies. El verdadero cambio de estrategia vino con el control biológico, traer a sus enemigos naturales del Amazonas, unos pequeños insectos, unos gorgojos, que se alimentan de la planta. Y aquí está el punto clave. La estrategia dio un giro de 180 grados. La gente entendió que erradicarla por completo era imposible y hasta contraproducente. El objetivo ya no era matar al jacinto, sino simplemente controlarlo,
evitar que creciera sin control. Se trataba de restaurar un poco de equilibrio, no de ganar una guerra. Y esto nos lleva a la gran conclusión de todo este análisis. Porque, después de todo lo que hemos visto, ¿es la planta realmente la villana de la historia? Miremos esta tabla. Por un lado tenemos a la planta. Se reproduce rapidísimo y le encantan los nutrientes. Por otro lado, las condiciones que nosotros creamos. Aguas lentas por las presas, llenas de nutrientes por los fertilizantes de la agricultura y sin ninguno de sus depredadores. Fue, literalmente, la tormenta perfecta. Y la diseñamos nosotros. Y esta es la idea central. El jacinto de agua no invadió nada. Fuimos nosotros los que con nuestras presas, nuestros canales y nuestros fertilizantes le construimos un paraíso a medida. Esto no fue una invasión de la naturaleza, fue un error de diseño nuestro, que se hizo dolorosamente visible. A ver, esta planta no tiene malas intenciones, no es malvada. Es simplemente un ser vivo que hace lo que la evolución le enseñó a hacer, crecer y prosperar en su ambiente. El problema es que nosotros le creamos ese ambiente perfecto, pero por todo el mundo. Y así, la historia del jacinto de agua se convierte en una advertencia, una sobre nuestras mejores intenciones, y nos obliga a hacernos una pregunta bastante incómoda. ¿Qué otros jacintos de agua estamos plantando hoy, creyendo que son soluciones geniales, sin darnos cuenta de la catástrofe que podrían ser mañana?